Bien, yo la puse ya, ok. Vamos arriba entonces con la clase de hoy. Tengo una pequeña pituita en la garganta, así es que voy a necesitar que lean un poco. Rashi sobre Shemot 21, lean Éxodo 21, por favor. Vamos a leer, amado, por favor. Ok, leo yo la primera parte, maestro. Pero yo no escuché nada. Dele un poco más para abajo al documento. No, no es aquí. Dele un poco más para abajo al documento. Éxodo 21 ahí. Ah, ok. Ya lo tienen, Ah, ok. pero están demasiado. Dios dijo primero todos los mandamientos de una vez y luego los repitió de manera individual. Esa parte. El texto dice, Dios habló todas estas palabras diciendo. ¿Alguien sabe cómo se dice diciendo en hebreo? Brian, Bien. Seguimos entonces con esta parte aquí. Fíjense bien. Hay un midrash que se llama el midrash Mejilta. También hay otro midrash que se llama Masecta de Shirah, parasha número 8. Dios dijo primero todos los mandamientos de una vez y luego los repitió de manera individual. ¿Qué indica el Talmud con esto? El Talmud indica, o sea, el midrash indica que Hashem, el santo bendito sea, dijo todos los mandamientos en un... Lo que pasa es que acuérdense que yo se lo he dicho muchas veces. Cuando Hashem habla, no transcurre el tiempo. Por ejemplo, el Talmud dice que Hashem se enoja. Regel, según Rashi, es el tiempo que tarda un ojo en palpitar. O sea, ¿cómo que se llama esto? En pestañear. Que el tiempo que Hashem dura enojado es el tiempo que tarda el ojo en pestañear. Y Bilán, por ejemplo, sabía cuándo Hashem se enojaba. Imagínense que él sabía cuándo Hashem se enojaba. Entonces, en un lapso de tiempo parecido, Hashem, el santo bendito sea, se enoja en ese corto lapso de tiempo. O sea, en el lapso de tiempo, regel, que es una ínfima cantidad de tiempo. De hecho, ese tiempo ni siquiera existe. Entonces, cuando Hashem dijo todos los mandamientos, lo dijo de manera que no entra dentro de la mente humana la forma en que Hashem dijo los mandamientos. Eso no entra aquí a la mente, no entra. Como Hashem dijo los mandamientos, todo dice, habló todas estas palabras diciendo. El texto lo está diciendo. Fíjense bien, el texto lo está diciendo. Dios habló todas estas palabras diciendo. O sea, que habló todos los mandamientos en un lapso de tiempo. Yo estoy diciendo tiempo, pero no es tiempo. ¿Pueden entender la idea? Es filosófico esto.
La cábala es, por ejemplo, la cábala es práctica, pero en la forma de enseñarla se vuelve filosófica. ¿Entiendes? En la forma en que se enseña se vuelve filosófica. Entonces, esto es una forma de filosofar con el texto. ¿Entiendes? Lo dice todo diciendo. Los que han tomado clases de filosofía saben a qué yo me refiero. Entonces, Dios dijo primero todos los mandamientos de una vez y luego los repitió de manera individual. Dios habló todos, fíjense como lo señala aquí, todos estos enunciados para decir. Aquí dice en hebreo, Vaidaber Elohim et kol hadevarim haele lemor. Aquí lo ponen aquí en hebreo. Vaidaber habló Dios todas estas palabras. Et kol, todas estas hadevarim, palabras. Haele emor, lemor, diciendo. Todos estos enunciados. Esto nos enseña que Dios pronunció los 10 mandamientos en un solo enunciado. ¿Entienden la idea? Hashem pronunció todos los 10 mandamientos en un solo enunciado. En un solo enunciado. Algo imposible para un ser humano. Siendo así, que la Torá prosigue diciendo, yo soy el eterno tu Dios y no tendrás para ti dioses ajenos. Porque Dios primero los enunció en general y luego volvió y expuso específicamente cada uno de los enunciados en manera particular de separada. O sea, la forma en que Hashem, el santo bendito sea, pronunció los mandamientos, lo hace de manera general. O sea, lo metió todo dentro de la cabeza del ser humano. Y luego que lo entró todo ahí, entonces empezó a enumerarlo de manera separada. Es como te doy toda la información y luego detallamos la información, porque el ser humano es así que puede digerir la información. ¿Entiendes? Es como dice el Midrash, que cuando el bebé nace, un ángel le enseña toda la Torah. Y cuando nace entonces, o sea, cuando el bebé está dentro del vientre de la madre, el bebé conoce toda la Torah, conoce toda la Torah. Pero entonces cuando da a luz la madre, viene otro ángel y lo golpea aquí debajo, ahí. No sé si pueden ver como el partidito que uno tiene aquí, esto. Entonces le da un golpe ahí y hace que toda la Torah se le olvide. Entonces cuando uno está estudiando la Torah, que uno se sorprende, dice, wow, mira qué interesante. Eso no es, esa reacción no es una reacción no es una reacción de manera que tú te sorprendes, sino es una reacción a que uno está recordando lo que ya sabe. ¿Entiende la idea? Cuando el ser humano hace teshuvah, lo que pasa es que la forma pagana de entender esto es que teshuvah es arrepentimiento, pero teshuvah no es arrepentimiento. Teshuvah significa regresar al camino de donde uno salió. O sea, tú estabas bien, te alejaste, pero volviste al punto de partida. Por eso que la Torah empieza con el principio. Empieza con el punto donde Dios creó todo. ¿Entiendes? Entonces, las personas que venimos a la Torah, lo que estamos haciendo es volviendo a Dios de donde salimos. O sea, estamos volviendo al inicio, al principio. Por eso es que Bereshit 5.1 dice, Ze Sefer Toldot Adán, dice el texto. Este es el libro de las generaciones de Adán. ¿Qué significa Adán? ¿Qué significa Adán? Ser humano. Ser humano. Ser humano. O sea, que la Torá es el libro del principio del ser humano.
¿Entiende la idea? Nosotros estamos volviendo a nuestro origen, o sea, regresando. Estamos volviendo al punto de partida, al punto de inicio. Eso es lo que hace la Torá. Hacer que la persona regrese al punto de partida, al punto de inicio, al punto de evolución, al punto en que nosotros nos conectamos verdaderamente con la esencia nuestra. Entonces, ¿cuál era el propósito de ofrecer una revelación incomprensible de todos los mandamientos de una vez? ¿Cuál era el propósito? El Maharal, que fue uno de los rabinos que tenía conciencia del movimiento filosófico del Maharal y el Renacimiento, y otro sabio, el Gur Aryeh, explica que esto nos enseña que la Torah completa es un todo unificado y que no puede ser disecada para ser sometida al escrutinio de mentes mortales. Voy a repetirlo de nuevo. Esto nos enseña que la Torá completa es un todo unificado y que no puede ser disecada para ser sometida al escrutinio de las mentes mortales. Escuchen bien lo que les voy a decir para que después no les coja de sorpresa lo que les voy a decir ahora. La Torá no es un libro de historia. Se lo he dicho varias veces. La Torá tiene historia, pero la Torá no es un libro de historia. Saquémonos el virus de la cabeza, porque eso es un virus que nosotros tenemos en la cabeza, que la Torá es un libro de historia. Señores, la Torá no es un libro de historia. La Torá no quiere contarnos una historia. Se aprende historia, pero no es historia. ¿Entienden lo que digo? La Torá es profecía, nebuá, enseñanza, interpretación, ética, moral, cómo vivir. Lo que Hashem desea que nosotros aprendamos de la Torá no es el año ni el día, es cómo yo vivo de acuerdo a eso, cómo yo me comporto, cómo yo pienso, cómo yo me comporto con el prójimo. De hecho, anótenlo por ahí. Yo voy a dar una clase en el grupo de los miércoles. ¿Qué significa, de acuerdo a las fuentes judías? Esta es la clase que voy a dar. Behafta lereaja camoja. ¿Conocen ese versículo? Behafta lereaja camoja. ¿Lo han oído mencionar? ¿Alguien aquí ha oído mencionar ese versículo de la Torá? Behafta lereaja camoja. ¿Lo han oído mencionar? ¿De verdad? No puedo creer. Quizás lo hemos escuchado, pero no en hebreo, maestro. No, pero que eso es muy conocido. De verdad. De verdad no han oído ese versículo. Behafta lereaja camoja. Bueno, Perla, Jennifer, Catherine, Johanín, ¿me están oyendo? ¿Me están escuchando? ¿Se escucha por allá? Sí, maestro.
Sí, mírenlo ahí, Catherine lo dijo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que se dice en hebreo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Veahafta lereaja camoja. Vamos a dar un estudio de Torah enseñando qué significa ese versículo verdaderamente. A dimensionar ese versículo en las fuentes de la Torah. ¿Qué significa eso? Así es que anótenla por ahí. Dice Jennifer, la pegué porque no sabía nada. Dice Jennifer, no, perdón, Catherine. Catherine dice que la pegó, pero que no se acordaba nada. Sí, así es que se dice. Ustedes van a Deuteronomio, así que dice. Bien, espero que hayan entendido que la Torah no es historia. Espero que hayan entendido eso. Entonces, la Torah no puede ser disecada para ser sometida al escrutinio de las mentes mortales. O sea, la Torah te enseña a conocer las demás ciencias, las demás ciencias que existen en la tierra, pero no aplicar las ciencias a la Torah. ¿Entienden la idea? Lo que estoy diciendo. La Torah te ayuda a tener una expansión del conocimiento de lo que son las ciencias. ¿Entiendes? Porque la Torah es eterna, no es algo que se puede estudiar. Sí se pueden utilizar los conocimientos científicos para estudiar la Torah, sí se puede. Ahora, aplicarle únicamente esos conocimientos a la Torah no es un libro de geografía, ni de sociales, ni de física, ni de química, ni de matemática, ni de biología, ni de ciencias naturales, ni de sociales, ni de lengua española o lengua hebrea, etc. La Torá tiene de todo eso, pero no es todo eso. ¿Entiendes? Tiene de todo eso, pero no es todo eso. ¿Cuántos de los 10 mandamientos fueron oídos por el pueblo directamente de Dios? Este tema es objeto de la disputa en el Midrash. Shir Hashirin Rabá. ¿Conocen qué Midrash es este? Shir Hashirin Rabá. ¿Quién se lo sabe? Rapidito. ¿Quién se sabe qué significa Shir Hashirin? ¿Lo han oído mencionar? ¿Sí o no? ¿No lo han oído mencionar? Pero que nada más me responde Vladimir y los demás. Catherine dice que no. Los demás. Carlos tampoco. Johanín, Jennifer. ¿Están por ahí? Repita, maestro, ¿qué? Repita. Carlos dice que no. Shir Hashirin. Sí lo he escuchado, solo que no me acuerdo. Ese es el libro del Cantar de los Cantares. Shir Hashirin Rabá, Cantar de los Cantares. Los sabios sostienen que los 10 mandamientos fueron oídos de la boca de Dios. Mientras que Rabí Yehoshua ben Leví, a quien siguen la mayoría de los comentaristas, adopta la opinión de que solo oyeron 2 mandamientos de Dios. Shemot 19:19. Comentario de Rashi. Lean capítulo 19, verso 19, por favor. De Éxodo. Dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moses hablaba y Hashem le respondía con voz tronante. Ajá. Fíjense bien. Léalo de nuevo, por favor. Dice,
El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moshe hablaba y Hashem le respondía con voz tronante. Ok. Aquí dice como el estruendo del cuerno se hizo cada vez más fuerte. Mientras Moshe hablaba, Hashem le respondió con estruendo. Hashem le respondió con estruendo. Ok. Dice, el pueblo judío oyó los 2 primeros mandamientos de Dios, mientras que el resto los oyeron de Moshe. El sonido del shofar se hacía progresivamente más intenso. Moshe hablaba y Dios les respondía con una voz. Moshe hablaba transmitiendo los mandamientos al pueblo judío, porque en realidad los israelitas únicamente escucharon de la boca misma de Dios los 2 primeros mandamientos. O sea, este que dice, yo soy el eterno tu Dios y no tendrás otros dioses. Por eso la alocución aparece en primera persona, porque dice, yo soy el eterno tu Dios. De ahí los sabios aprenden que el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel, escuchó ese mandamiento porque el texto dice, yo soy el Señor tu Dios. Bien, ya nosotros habíamos hablado de este tema anteriormente. Ya nosotros habíamos hablado anteriormente de tema. Fíjense que aquí, aquí, Moshe hablaba transmitiendo los mandamientos al pueblo judío, porque en realidad los israelitas escucharon de la boca de Hashem los dos primeros mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios y no tendrás otros dioses. Dios asistía a Moshe proporcionándole fuerza para que su voz se hiciera más fuerte y audible. Ustedes se han puesto a pensar cómo Moshe le hablaba la Torá a 3 millones de personas. ¿Mm? A 3 millones de personas aproximadamente. Tenía que haber un milagro ahí, obligatoriamente. Bien. Tiene que haber un milagro. Tiene que haberlo. Porque dice el texto que todo el pueblo vio y escuchó. Todo el pueblo escuchó la Torá. Esto fue una experiencia maravillosa. Aunque al leer la Torá de manera simple, puede parecer que los 10 mandamientos fueron pronunciados directamente por Dios para todo el pueblo judío. La tradición nos enseña que en realidad esto solo ocurrió con los 2 primeros mandamientos. Esto alude, el texto alude a esto en cuanto que solo los 2 primeros mandamientos están enunciados en primera persona, como si Dios estuviera hablando directamente al pueblo judío. Ustedes se dan cuenta que aparece el texto donde Hashem le dice al pueblo de Israel directamente, yo soy el Señor tu Dios. ¿Por qué le dice yo soy el Señor tu Dios? Porque yo soy quien te liberé o sea, le dice, yo soy el Señor tu Dios porque yo fui el que te saqué de Egipto, yo te liberé para que sea mi pueblo. O sea, eso convierte el pueblo de Israel en la propiedad de Dios, lo transforma. Por lo tanto, el pueblo debe de
el pueblo de Israel es el Hijo y Dios es el Padre. El texto alude alude a esto en cuanto a que solo los dos primeros mandamientos están enunciados en primera persona. Yo soy el Señor tu Dios. El resto de los 10 mandamientos están formulados en tercera persona, indicando que de hecho Moshe fue quien dijo esas palabras. Por eso dice, del tercer mandamiento hacia allá, dice, el segundo dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Ahí está hablando Hashem. Pero cuando dice, entonces el texto, el tercero que dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ahí los sabios entienden que está hablando Moshe, porque él dice, no tomarás el nombre de Hashem tu Elohim en vano. El Talmud encuentra apoyo para esta opinión en nombre de la Torah misma. Bien, el Talmud Babli, Makot, o sea, este es un tratado que significa azotes. Este tratado significa eso. Este tratado del Talmud significa azotes. Disculpen que tengo una pequeña pituita en la garganta. Tengo malestar de garganta. Talmud Babli, Makot 24b y 24a. Moshe enseñó la Torah, es decir, 611 mandamientos. Los dos primeros fueron oídos de Dios mismo. Sí, me están preparando ya, Johanín, un tecito ahí con jengibre. Fíjense esta maravillosa cita que aparece en el Talmud, en el Tratado de Makot, que dice que Rabbi Sinlai dijo, 613 mandamientos, misbot, fueron dichas a Moshe, 365 prohibiciones, como aparece aquí, mírenlo aquí, 365 prohibiciones, correspondientes a los días del año solar, y 248 mandamientos positivos correspondientes al número de miembros que hay en el cuerpo de la persona. Rabbi Hamnuna, este es uno de los grandes sabios de la Mishnah, dice, ¿qué versículo apoya esto? ¿Entiendes? Porque los sabios se hacen preguntas cuando estudian. Y dice, hay un texto en el libro de Devarim 33:4 que dice, déjame ver, en hebreo dice que Gilá Moshe Morashá, no, el texto dice en hebreo, Torah Tzibalanu Moshe, no, Torah Tzibalanu Moshe Morashá Jacob, que dice así, Moshe nos ordenó la Torah, una herencia de los hijos de Jacob. Vayan conmigo al Sefer de Barín, libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 4, por favor. Torah Tzibalanu Moshe Morashá Jacob. No, es así. Torah Tzibalanu Moshe Morashá Kehilat Jacob. Algo así que dice, si no me equivoco. Déjame ver si está aquí. Ok, déjame ver. Ajá, míralo aquí el texto. Torah, aquí dice en hebreo, Torah, Tziba Lanu, Moshe, Morashá, Torah. Ok, sí. Está para allá. Sí, ya lo tienen.
Devarim 33:4. ¿Eh? Ujú. A ver. 33:4. Que Moisés nos dio una ley, dice. ¿Eh? Moisés nos dio una ley, posición de la comunidad de Jacob. Sí. Ajá, míralo aquí. En hebreo dice, Torah Tzibala Nu, Moshe Morashá, Kehilat Jacob. Aquí dice, cuando Moisés nos encargó la Torah. En otra dice, Moshe nos ordenó la Torah. Moshe nos ordenó la Torah. Así que dice, Moshe nos ordenó la Torah. Bien, míralo aquí. ¿Qué versículo apoya esto? Dice Rabbi Hamnuna. Rabbi Hamnuna dice, ¿qué versículo apoya esto? Moshe nos ordenó la Torah. Míralo aquí. Devarim 33:4. Entonces, fíjense bien, la palabra Torah tiene el valor de numérico de 611, mientras que todos oímos 2 mandamientos. ¿Cuáles fueron los 2 mandamientos que oyó el pueblo de Israel? ¿Quién me lo dice? ¿Cuáles fueron los 2 mandamientos que escuchó el pueblo de Israel? Yo soy Hashem, tu Elohim, y no tendrás otro Dios aparte de mí. Algo así fue. Ajá, ese es uno. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál fue el otro? No te harás imágenes de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra. Exactamente. Entonces, ¿cuándo empieza a hablar Moshe? Después de Sodom. Exactamente. Moshe empieza a hablar El después. cuarto. Moshe empieza a hablar después del segundo. Entonces, el pueblo de Israel escuchó los 2 primeros. ¿Qué quiere decir esto? Según lo que estamos estudiando aquí, que la palabra Torah tiene el valor numérico de 611. Ahora, ¿cómo nosotros podemos comprobar eso? ¿Cómo lo podemos comprobar? De la siguiente manera, fíjense. ¿Quién dice en este texto que ordenó la Torah? Aquí. Moshe. Ajá. Moshe ordenó la Torah. Entonces, por eso sabemos que Torah equivale a 611. Entonces, ¿cómo podemos comprobar que es correcta esta afirmación? Porque el pueblo de Israel escuchó estos 2 mandamientos directamente de la boca del santo bendito sea. Pueden darse cuenta de la idea que nos está enseñando Rabbi Singlai aquí en el Tratado de Makot. Pueden darse cuenta de la idea que Rabbi Singlai quiere enseñar. ¿Quién me la explica? ¿Mm? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Quién me explica esta idea? ¿Quién es el verdugo que me va a aplicar esta idea que quiere decir Rabbi Singlai aquí? Yo le voy a decir una opinión. Ajá. El Eterno habló los 2 mandamientos. Se necesitaba de una persona humana que entendiese
de parte del Eterno, y Moshe era el único que podía, porque es el que tenía el nivel profético más alto. Él fue que vio que el Eterno se le explicó. Y Moshe tenía que transmitírsela a otros seres humanos en un idioma humanamente, porque era difícil para el pueblo entenderlo de la misma parte del Eterno. Por eso se ve que Moshe duró 40 días entrenándose allá con el Eterno. Disculpa que estoy ronca. En el monte Sinaí, y después bajó con las piedras a explicársela al pueblo. Pero era el único que tenía ese nivel de profecía más alto para poder entender todo lo que el Eterno le quería transmitir al pueblo. Porque como ellos, el nivel que ellos tenían no era suficiente para poder entender. Entonces, humanamente, en forma humana, en un idioma humano, Moshe después se la transmitió al pueblo. Porque la Torá no vino de Moshe. Moshe no fue que se la inventó tampoco. Él aprendió del Eterno y él era el único intermediario, como quien dice, entre el Eterno y los israelitas. No sé si estoy bien. Usted se está acercando, Catherine, a la idea que quiere transmitir Rabbi Sinlai. ¿Alguien más me explica la idea que quiere transmitir Rabbi Sinlai aquí? ¿Quién más? ¿Mm? ¿Nadie más? ¿Me explica la idea que quiere transmitir un poquito más clara? La idea que quiere transmitir Rabbi Sinlai aquí. Fíjense bien, lo voy a tratar de decir de nuevo. Rabbi Sinlai dice, 613 mismos fueron dichas a Moshe, 365 y 248. Rabbi Hanuna pregunta, ¿qué versículo apoya esto? Moshe nos ordenó la Torá, dice de Barín 33:4. La palabra Torá tiene el valor de 611. ¿Qué tiene que ver el 611 con Torá? Bien, que esta numeración da 611. Mírenlo aquí. En gematria. Da 611. Entonces, Moshe enseñó 611 mandamientos, o los ordenó Moshe. Moshe ordenó 611 mandamientos. Mientras que el pueblo de Israel, Más los 12 que dio Hashem. más los dos que dio Hashem, son 613. Este y este. ¿Están entendiendo la idea ahora? Ahora sí caí. ¿Quién no ha entendido bien todavía lo que estoy diciendo? Amén. Perdieron una gran oportunidad los demás de decir amén. Bien, ¿entiende la idea? Cuando dice Devarim 33:4 que Moshe ordenó la Torá, significa 611. ¿Entiende la idea? Significa 611. ¿Comprenden la idea? Alguien me está llamando aquí. ¿Quién sería? Bien. Vamos a, a ponerlo un poco más técnico esto. Fíjense. Tenemos por aquí la palabra hebrea. To. Torah. Bien. La TAF, ¿cuánto vale la TAF? ¿Quién me dice?
400. Ujú. 400. La VAF, ¿cuánto vale la VAF? 6. 6. Johannin, dime cuánto vale la VAF. 6. Ah, espérate que escribí algo mal aquí. Y ustedes no me dijeron, parece que no están aprendiendo bien hebreo. Sí, Sí, lo porque escribió. Le falta, no le puse, falta la resh. no puse La la, sí, no La puse resh. la resh. Ujú. Entonces tienen problema ahí porque no se dieron cuenta. Yo sí me di cuenta. ¿Y por qué no lo dijiste? ¿Mm? Está bien. Tiene problema. ¿Y la resh cuánto vale? 300. 50. 200. Ay, 200, ¿verdad? 600. ¿Y la hey? 5. Exactamente. 5. Bien, entonces súmenlo. A ver cuánto da. 611. Ajá. Entonces, tiene razón la Torá al decir aquí, tiene razón la Torá al decir aquí, el texto hebreo dice aquí, Torat, aquí, mírenlo aquí donde está. Fíjense. Aquí dice, Torá, Siva, Lanu, Moshe, Morasha. Aquí dice, el texto hebreo aquí dice, Torah, Siva, Lanu, Moshe, Morasha. La Torah que nos ordenó Moisés como herencia. Aquí está escrito. Mírenlo aquí, Torah 600 es igual a 611. Entonces no se escapa esto. Más los 2 mandamientos que escucharon del pueblo son 613. Bueno, se me quedó todo este reguero aquí ahora. Bien, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Por qué detenerse con el segundo mandamiento? ¿Por qué Dios no le ordenó directamente al pueblo, al resto del pueblo, los 10 mandamientos? Hacen la pregunta aquí los sabios. La respuesta es que la experiencia de una revelación directa de la divinidad simplemente fue demasiado para el pueblo judío, para que el pueblo judío pudiera soportarlo. Después de haber oído 2 mandamientos, ellos le pidieron a Moisés que él lo siguiera transmitiendo, porque si el pueblo seguía escuchando, si el pueblo seguía escuchando la voz de Hashem, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiesen parecido? ¿Mm? ¿Hubiesen parecido? Exactamente. Entonces, nuestro objetivo al estudiar esto que está aquí debajo, ¿pueden ver lo que dice aquí? ¿Se ve? Sí, Esto dice, el sistema de la alhaja. Ajá. El sistema de la alhaja es para que nosotros hagamos lo contrario. En vez de no escuchar la voz de Hashem, le pongamos atención para que no muramos. Bien, ese es el objetivo del estudio de la alhaja, en este caso. Bien, entonces aquí continuamos estudiando. Dice aquí, Talmud Babli, Shabbat 88b. El pueblo
judío se vio abrumado ante la revelación de los mandamientos. Se vio abrumado, o sea, se sintió que podría desaparecer. Se sintió un poco fuera de sí. Fíjense lo que dice Rabí Yehoshua ben Leví. Dijo, uno de mis rabinos favoritos en el Talmud, lo que es Rabí Sinlai, Rabí Yehoshua y Rabí Ismael, me encantan las alocuciones que hacen estos sabios. Bueno, Rabí Hillel también. Dijo, con cada palabra que salió de la boca del santo, bendito sea, las almas de Israel partieron, como está escrito. Mi alma partió cuando él habló. Shir Hashirin, Cantar de los Cantares, capítulo 5, verso 6. ¿Quién lo va a leer? ¿Lo tienen por ahí? Miren lo que Shir Hashirin lo dice aquí en hebreo. Shir Hashirin. Cinco, seis. Ajá. Dice, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. No, la primera parte, la parte A del versículo, ¿cómo dice? Muy bien. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Bueno, esa versión lo dice raro, pero esta versión dice, mi alma partió cuando él habló. Aquí dice, y tras su hablar salió mi alma. Ajá, míralo ahí. Tras su hablar, salió mi Salió mi alma. alma. Ajá, los sabios del Talmud le aplican eso a cuando los hijos de Israel escucharon la voz de Hashem en el monte Sinaí. ¿Entienden la idea ahora? Nosotros leímos anteriormente. Fíjense, ustedes dirán, ven acá, ¿y por qué nosotros tenemos que aplicar eso que aparece en el libro del Cantar de los Cantares? Aplicárselo a cuando los hijos de Israel escucharon la voz de Hashem en el monte Sinaí. Bueno, por esto que leímos aquí, fíjense, lo que nosotros leímos aquí. Ustedes van a ver. Fíjense lo que leímos aquí arriba. Fíjense bien. ¿Se acuerdan de esto que nosotros leímos aquí ahorita? Dice, el Maharal en Gur Aryeh explica que esto nos enseña que la Torah completa es un que dice aquí. Es un que la Torah. Todo unificado. Un todo unificado. O sea, que lo que está delante nos permite interpretar lo que está detrás. ¿Creen ustedes que tienen razón los sabios al decir que cuando los hijos de Israel escucharon la voz de Hashem en el monte Sinaí, al escuchar la voz de Hashem, el alma salió de ellos? Yo creo que sí, amado. Yo creo eso, 100%. Ahora vamos a entender. Ahora vamos a entender por qué. Ahora vamos a entender por qué el texto dice, ustedes vieron las voces. La pregunta es, ¿las voces se ven? ¿Se pueden ver las voces? Las voces no se ven. ¿Cómo se puede ver una voz? Si el alma sale del cuerpo, ahí sí lo puede ver la voz. Ahí sí la podría ver. Pues no hay otra forma de explicarlo. ¿Cómo podríamos explicar eso?
Entonces, estamos aquí debajo. Espérate. Me fui de largo. Deja ver. Déjame ver. Dios mío, ¿dónde fue? En el punto 4. Aquí Sí. era que estamos, ¿verdad? Ok. Dice el Cantar de los Cantares 5:6. Pero si sus almas partieron al oír el primer mandamiento, ¿cómo pudieron recibir el segundo? Se hace la pregunta Rabí Joshua ben Leví. Rabí Joshua ben Leví. Pero si sus almas partieron a escuchar el primer mandamiento, ¿cómo pudieron recibir el segundo? Él hizo caer el rocío en el cual resucitarán los muertos y los revivió. O sea, Hashem hizo que las almas del pueblo de Israel regresaran otra vez. Él hizo caer el rocío con el cual resucitarán los muertos. ¿Qué es el rocío? El asunto que cae por la mañana, como esa lluvia diminuta que cae en la mañana, que se mojan los árboles, etc. De acuerdo con la opinión de Rabí Joshua ben Leví, hemos citado, después de que esta abrumadora experiencia espiritual los hubiese consumido, el pueblo judío le pidió a Moshe que actuara como intermediario. En hebreo se dice Omed, intermediario. En hebreo se dice así, esta palabra, Omed, para que ellos pudieran recibir el resto de los 10 mandamientos y la Torá. Entonces, esta palabra, intermediario, hace referencia a una persona, es una persona que se para delante de o inclinado a o para introducir algo o para a través de él aprender algo. O sea, ¿qué es entonces un intermediario? Esto es un intermediario. Una persona que se para delante de, inclinado a, para introducir algo, a través de él aprender algo. No significa que a Moshe lo van a adorar, ni nada por el estilo. ¿Tienen la idea? Eso es lo que quiere decir la palabra Omed en hebreo, que se oye ahí en español como intermediario. Shemot 20:16 y Devarim 5:21 al 24. Para hoy. ¿Quién lo va a leer? Pero es para ahora mismo. ¿Ya lo tienen? Shemot 20:16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Usted está leyendo en el lugar que es? Sí, Shemot 20:16. Ok. Y Devarim 5:21 al 24. De hecho, va. (21 al 24) dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estas palabras habló Hashem a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más.
y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de la tiniebla y visteis al monte que ardía en fuego, viniste a mí todos los príncipes de vuestra tribu y vuestros ancianos y dijeron, he aquí Hashem nuestro Elohim no nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Hashem habla al hombre y este aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéramos otra vez la voz de Hashem, nuestro Elohim, moriremos. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como vosotros lo oímos y aún viva? Era el 24. Fíjense, es hasta el 24, sí. Fíjense todo lo que está pasando aquí. Esto es interesante. Ellos le dijeron a Moshe, tú habla con nosotros y nosotros escucharemos. Pero que Dios no nos hable más, porque si lo hacemos, nosotros moriremos. Obviamente, cuando Hashem le dice esto a Moshe, o sea, Hashem está de acuerdo con esta afirmación, porque más adelante dice que Dios felicitó al pueblo de Israel por esa decisión. ¿Entienden? Lo felicitó por la decisión de aceptar que no le hablara a él, sino que hablara a Moshe. Y fíjense lo que pasa aquí más adelante. Pero fíjense bien. ¿Cómo es posible? Vamos a analizar eso brevemente. ¿Han oído ustedes? Concho, a mí me gustaría verle la cara para lo que yo voy a decir ahora, porque es muy serio lo que voy a decir ahora. Es muy serio lo que yo voy a decir ahora, muy serio. Me gustaría verle la cara a ustedes. Lo que yo voy a decir es muy serio. Fíjense bien. Ustedes han escuchado personas que dicen, no, porque nosotros nos gusta la palabra de Dios, eso de que de palabra de hombre, eso de que regla del Talmud, esas son cosas de hombre, inventadas por los hombres. Nosotros queremos escuchar la palabra de Dios, pura. ¿Ustedes han oído a ese tipo de personas? ¿Quién? Díganme, ¿quién lo ha oído? ¿Quién lo ha escuchado? Yo lo he visto eso. ¿Mm? Ustedes han Yo lo he escuchado también. Ustedes han escuchado de que a mí no me venga con eso de que de palabra de hombre. Háblame de la Torá de Moisés. No, háblame de la ley, háblame de la Torá. No, a mí no me venga con eso de leyes talmúdicas, que esas son cosas de hombre, que sé yo cuánto. A mí háblame de la Torá pura. Esa es una invención, me han dicho. Bien, pero fíjense qué pasa. El pueblo de Israel le dice a Moshe, háblanos tú y no nos hable Hashem. Espérate. Déjame analizarlo. Aguántate. Deme en un momento. El pueblo pide que no hable Dios con ellos. Que hable Moisés. ¿Qué es lo que esta gente tiene en la cabeza? O sea, yo no quiero que me hable Dios, que me hable Moisés. ¿Y qué es lo que hacen el grupito de hoy en día? No, a mí no me venga con eso de qué sé yo cuánto. Pero ¿quién recibió la ley oral?
fue Moshe. Y eso es tan así, que cuando Moshe recibió la Torá escrita por el dedo de Dios, la rompió las tablas. Y la segunda, ¿cómo fueron? ¿Cómo fueron las segundas tablas? ¿Quién me dice? Escrita por Moshe mismo. Fueron escritas por Moshe. Entonces, fíjense bien, la Torá que tuvo el elemento humano de Moisés, esas fueron las que permanecieron por el resto del tiempo. Dame la servilleta. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Siéntate ahí porque escuché la clase. Ningún, espérate. Sí, exactamente. Sí, ok. Pero Moshe puso, en la segunda tabla, Moshe puso el elemento humano. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuáles Que fueron? siempre citamos el Moé, Uh-huh. el intermediario. Sí. Entonces, ¿cuáles fueron las palabras las que permanecieron? Las que tienen el elemento humano. Las que tienen únicamente el elemento divino fueron rotas. ¿Cuáles fueron las que permanecieron? Las que tienen el elemento humano. Se perdió el divino. ¿Cómo? Se perdió la parte divina. Sí, se perdió la parte divina. La parte divina sola prácticamente se perdió. La parte que tenía la parte humana, esa fue la que permaneció. La Torá usa 30 versículos para la creación del mundo, mientras que para la creación del tabernáculo usa 450 versículos. La Torá. ¿Qué significa eso? Que Hashem le da valor al trabajo que hace el ser humano. ¿Entiende la idea? Le da valor a eso. Y aquí el pueblo de Israel le pide a Hashem, le pide a Moshe, no nos hable el Eterno, háblanos tú. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel le está diciendo a Moshe? La Torá de Dios, la enseñanza de Hashem, explícala tú. Cuando él le dice, háblala tú y no Dios. Es decir, que el pueblo quiere recibir la Torá por medio del filtro de Moisés. ¿Entiende? O sea, que la revelación divina venga a través de ti. Es una cosa maravillosa esto, lo que está pasando aquí. ¿Entiende la idea? Es algo tremendo. Y fíjense, ¿qué tenemos por aquí? Dice, el pueblo judío dijo, es cierto que el Eterno, nuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y nosotros hemos oído su voz saliendo del fuego. Y hoy hemos visto, úsalo y tráelo. Y hoy hemos visto que cuando Dios habla, le habla al hombre, él puede sobrevivir. Pero ahora, ¿por qué debemos morir? O sea, ¿por qué vamos a morir si seguimos escuchando la voz de Hashem? ¿Por qué ha de consumirse? ¿Por qué ha de consumirnos este grandioso fuego? Cuando la gente le pide fuego a Hashem, ¿qué es lo que le están pidiendo? ¿Qué le están pidiendo en realidad? ¿Sabían ustedes que la luz de Hashem puede matar más fácil que la oscuridad? La luz mata más fácil que la oscuridad. Chicos, voy a pausar la grabación un momento para que, si desean, hagamos un par de preguntas para
comer algo que tengo aquí y que esto no salga en la grabación. Ok. Ujú. Dice aquí. Maestro, hágame con anfitrión, al favor. Sí, ya voy. Pero es que usted no está conectado de la computadora. Bueno, Eso no importa, maestro. ok. Dice, ¿qué mortal ha oído la voz de Dios? Del Dios vivo, hablando desde el fuego, tal como nosotros lo hemos hecho y ha sobrevivido. Aquí se sigue planteando la idea de que la luz, de que el fuego es mortal. La luz y el fuego son mortales. Tú ve al Eterno, nuestro Dios, y oye todo lo que Él te dice, y cuando nosotros lo oigamos, lo cumpliremos. Aquí el pueblo le pide a Moshe que sea él quien le hable. Entonces, como ustedes se darán cuenta, hoy en día hay gente que no quiere oír la voz de Moisés, sino que quiere oír la voz de Dios. Hay gente que dice, a mí no me venga con eso de que de Talmud, de Moisés, de explicación de los sabios, que eso son palabras de hombre. Yo quiero oír la Torá de Dios. Pero aquí ocurre lo contrario. Aquí le dice el pueblo a Moshe, yo quiero oír la voz tuya y no la de Dios. Porque entienden que la interpretación de Moisés es la que da la forma de cómo entender a Dios y que la gente no muera. ¿Entienden? La gente que dice eso, que no quiere oír palabra de hombres, porque qué sé yo cuánto, ¿saben lo que hacen? Que siembran las semillas y en vez de regarla con un poquito de agua o con la lluvia, cogen la manguera, todo lo que da, y se la echan al sembradío. ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Porque la voz de Dios es como el fuego. La voz de Dios es como la luz. La voz de Dios es como el agua. La voz de Dios es como el río que pasa. Si leen Ezequiel 36, 20 en adelante, se darán cuenta. Cuando dice aquí que yo enviaré a los hijos de Israel fuentes de aguas como un río, lo dice, para limpiarlos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hace la voz de Moisés? Que la voz de Moisés entrega la Torah en su justa medida, a donde uno la puede digerir. ¿Entiende la idea? Donde uno puede digerirla, donde el ser humano puede entenderlo. Entonces, aquí estamos en la parte 10, parte C. Parte C, perdón, dice 10 mandamientos o 603. ¿Cuántos mandamientos son? 10 o 603. 603. ¿Qué sucede con esto? En hebreo, 10 mandamientos se dice Aseret, Ha, Divrot. Aseret, Ha, Divrot. Que no se puede leer como 10 mandamientos. Eso hay que leerlo de esta manera. 10 alocuciones. Así es que hay que entender. 10 alocuciones, no 10 mandamientos. Pero ya se ha popularizado así como 10 mandamientos. Fíjense lo que dice aquí. Muchas personas se sorprenderán al saber que en vez de haber 10 mandamientos, en verdad, en la Torá hay 613.
Si la Torá está repleta de tantas misbot o mandamientos, entonces, ¿por qué es tan significativo con respecto a lo que llamamos 10 mandamientos? Si bien la revelación misma no fue del texto entero de la Torá escrita, de todas formas, la Torá queda aludida dentro de los 10 mandamientos. Por eso, lo más correcto es decir 10 alocuciones. ¿Por qué? Porque todos los 613 mandamientos de la Torá, todos los 613 mandamientos de la Torá están aludidos en las 10 alocuciones. Cualquier otro de los 10 mandamientos, o sea, cualquier otro de los 613, está imbuido de alguna manera aquí en las 10 alocuciones principales, que se ha popularizado como los 10 mandamientos. Bamidbar Rabá, esto es un Midrash, 13:15. Todas las misbot fueron reveladas en el monte Sinai. Las 613 misbot están incluidas en los 10 mandamientos, que obviamente no podemos llamarlo exactamente 10 mandamientos, sino alocuciones. Alocuciones. Me pusieron una bachatica aquí ahora. Eso, Que traigan la cerveza ya que la están poniendo la bachata. exactamente. Bueno, tengo que decirles que yo me tiré una foto donde José por la mañana, ya vi un brugal encima de la mesa y se me pasó y publiqué la foto en mi estado de WhatsApp con el brugal ahí encima de la mesa. Ay, 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 Y ay, ya ay, usted ay, sabe, ay, ay. ahí está la gente escribiéndome que cómo va a ser que yo estoy tomando extra viejo. Ahí me están diciendo que cómo va a ser que yo estoy tomando brugal extra viejo. Ya ustedes se imaginarán ya ustedes se imaginarán el desastre que es eso ahora. Ya ustedes se imaginarán el desastre que ha conmocionado eso ahora. Bien. Tenemos por aquí, todas las misbot fueron reveladas en el monte Sinai. Los 613 mandamientos están incluidos en los 10 mandamientos o en las 10 alocuciones. Rashi sobre Éxodo 24:12. Sobre Éxodo 24:12. Cada uno de los 10 mandamientos es una categoría. ¿Entiendes? Una categoría general que abarca a muchas misbot de la Torá. ¿Alguien entiende la idea de lo que esto quiere decir aquí? ¿Alguien me puede explicar qué quiere decir esto? Esta idea que hay aquí. ¿Quién me la explica brevemente? O nos la explica el grupo. Vamos a ver. ¿Quién nos explica esta idea? Esta idea. ¿Quién nos la va a explicar? ¿Ah? Pues yo estoy hablando solo aquí. No hay nadie más por ahí. ¿Quién me explica? Pero maestro, que hay que leer lo que dice Shema 24:12 para darle una idea también más clara. Esta idea, ¿quién nos la explica? Esta. Yo le voy a decir algo, no sé si es. Pues volvió Catherine. Cada uno de los 10 mandamientos es como quien dice el índice de los 613 mandamientos. O sea, ahí está diciendo, es una categoría general que abarca muchas misbot. O sea, por ejemplo, en el de la idolatría pueden haber muchos mandamientos.
más que están en los 613 mandamientos. En el de no matar o asesinar también, en el de no robar, también pueden haber más. No robará, no secuestrará, no hará esto, no hará lo otro. Hay muchos mandamientos. Eso solamente son 10 palabras, como quien dice el índice. Vamos a suponer, amar a Hashem tu Elohim y amar al prójimo es como quien dice el título de la Torah. Y estas 10 palabras son el índice de 613 mandamientos ya desarrollado y explicado. Y después la halajá nos da la forma práctica de estos 613, de cómo comportarnos. Pero imagínense, yo no sé si dije bien algo ahí. Sí, sí, la explicación de Catherine es correcta. Esta. Los 10 mandamientos son, o hacer el hadibrot, hacer el hadibrot, son las categorías de las cuales dependen el resto de los mandamientos de la Torah. Así mismo como lo explicó Catherine. Es como tú vas a leer los 613 y te ponen una lista corta, por ejemplo, pero detrás de esa lista corta están aludidos el otro grupo. Entonces prácticamente todo se encuentra ahí. Fíjense lo que dicen los sabios aquí. Lo que dicen los sabios aquí. Dice, todas las 613 misbot están incluidas en los 10 mandamientos, tal como Rabí Sadia Gaón. ¿Han oído mencionar a este sabio? Sadia Gaón. Se llamaba, este gran sabio, acuérdense bien, se llamaba Raf Eliyahu Kramer, de la ciudad de Vilna. De la ciudad de Vilna. Leví lo sabía eso, lo que pasa es que no lo quiere decir. Bien, dice aquí que compuso una lista de todas las misbot explicando cuáles de ellas son compatibles con cada uno de los 10 mandamientos. El Gaón de Vilna lo hizo eso. En el siglo XVI, este sabio hizo eso. Nota, de acuerdo con la opinión de Makot 23b, que citamos ahorita, ¿recuerdan la opinión del Talmud que leímos en Makot? Ahorita, ¿la recuerdan? La cita que leímos ahorita en el Tratado de Makot, en el Talmud, respecto a que el pueblo judío solo oyó los 2 primeros mandamientos de Dios. De todas maneras, podemos decir que lo que oyeron abarca a toda la Torah. Escuchen esto. Los 2 primeros mandamientos de la Torah abarcan a toda la Torah. Y está representado en esta parte. Abarca toda la Torah. Aquí donde dice, fíjense bien. De todas maneras, podemos decir que lo que oyeron abarca a toda la Torah. Cada misma positiva está representada por yo soy el eterno tu Dios. Y cada mitzvah negativa, cada prohibición está representada por no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Cómo comprobamos eso? Bien. ¿Cuántas mitzvot negativas hay? ¿Quién me la dice? Las negativas, ¿cuántas son? Rapidito, díganme las cuántas son las negativas. Rápido. Las negativas, ¿cuántas son? Rápido. Ah, pero se van a quemar aquí. ¿Cuántos mandamientos negativos? 328 son. No. 365. ¿Cuántas? 365 Ajá, 365. y 5.
No Oh. tiene Positivas, positivas. positivas, 248. Eran 248. 248. 248. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Hacemos lo siguiente. Las 365 negativas las asociamos con no tendrás otros dioses delante de mí. Y las positivas las asociamos con yo soy el eterno tu Dios. ¿Entienden la idea? Porque la Torah está dividida en dos. ¿Cuáles? Mitzvot, así, que significa mandamientos negativos, o sea, no hacer, negativos, y mitzvot, lo ta hace. Mitzvot, no, lo puse mal, perdón. Mitzvot hace significa mandamientos positivos. Y mitzvot lo ta hace significa mandamientos negativos. Entonces, los mandamientos los mandamientos positivos están asociados con yo soy el Señor tu Dios, y los mandamientos lo ta hace están relacionados con no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Bien, ¿se está comprendiendo la idea que estamos estudiando? Bien, parte de una nueva religión. maestro. Una nueva religión y una nueva forma de vida. Bien, ¿qué tenemos por aquí? La autoridad máxima para todos los mandamientos es su revelación en Sinaí. A pesar de que muchos de los mandamientos se dieron a conocer en periodos posteriores de la historia, apenas el pueblo judío entró en el pacto con Dios, estuvieron unidos a la Torá como fue revelada por Moshe. Por lo tanto, aunque la Torá incluye leyes posteriores y no fue escrita completamente hasta 40 años luego de la revelación de Sinaí, todos los mandamientos se volvieron obligatorios en el momento en el cual el pueblo los aceptó en el monte Sinaí. ¿Qué quiero decir esto? Que aunque toda la Torá no fue revelada hasta 40 años después, en el momento que el pueblo los aceptó, todos el resto de los mandamientos, incluso los que no se conocían todavía, fueron aceptados por el pueblo de Israel. Cuando ellos dijeron, Naase Benishma, en Éxodo 19, cuando ellos le dijeron a Moshe, todo lo que Hashem ha dicho, haremos y obedeceremos. Y todavía todo el resto de los mandamientos no estaba completo. ¿Entiende la idea? Como una religión. Por lo tanto, el judaísmo no fue evolucionando por etapas, sino que cobró vida de una sola vez con la revelación en el monte Sinaí. ¿Entiende? Todo el pueblo, al aceptarlo colectivamente, todo el pueblo aceptó sobre sí el yugo de los mandamientos. Todo el pueblo lo aceptó, todo el pueblo escuchó, todo el pueblo vio. Entonces, ese pueblo que recibió la Torá en el monte Sinaí y se comprometió con Dios, se casó con Dios, hizo un pacto con Dios. ¿Sabían ustedes que verdaderamente, si cuando nosotros vamos a la Torá,
Ni siquiera el judaísmo existe. ¿Ustedes sabían eso? Ni siquiera el judaísmo existe. ¿Saben cómo nosotros tendríamos que llamarle a la fe de la Biblia, a la fe de la Torá? No es ni siquiera judaísmo. Les voy a decir cuál es el nombre de la verdadera fe de la Torá. Se lo voy a escribir aquí. El verdadero nombre que debería de tener la fe es Brit. Ese es el verdadero nombre. Brit. ¿Quién sabe lo que es Brit? Pacto. 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 Eso es Brit. Pacto. Eso es Brit. Judaísmo es el resultado de esto. El resultado de esto es judaísmo. Y entonces todo el pueblo de Israel, todo el conglomerado del pueblo de Israel está alrededor de esto. Entonces aquí colocamos pueblo judío. Pueblo de Israel. Bien. Pero el verdadero nombre está aquí. Brit. Pacto. Resultado. Judaísmo. Pueblo de Israel. Pueblo judío. ¿Seguimos o paramos? Seguimos. 10 minutos más, aunque sea. Fuego, fuego, ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los demás? fuego. Fuego ahí. ¿Qué dicen los demás o las demás? Vale. Ah, pero Catherine se fue de nuevo. Como pueden ver, tengo un perrito ahí al lado mío pasándome algo. Bien, Rav Yehuda Halevi, en su libro El Kuzari. Este fue un gran sabio que escribió un libro que le llamaban El Kuzari. El Kuzari. El judaísmo no fue evolucionando, sino que cobró existencia completamente desarrollado. Dice por aquí. Dice por aquí. Solo los credos racionales que son desarrollados por las mentes humanas se forman a través de un proceso gradual. De esta manera, una vez que el fundador tiene éxito, proclama que fue ayudado por el Creador, que le enseñó un Dios o algo así. Pero la religión que se origina genuinamente de Dios surge de manera instantánea. Dios dijo que haya y se creó, tal como ocurrió con la creación del universo. Ustedes están entendiendo lo que dice el Rabí Yehuda Halevi en su libro El Kuzari. Fíjense lo que él dice aquí. Los credos racionales son desarrollados por las mentes humanas que se forman a través de un proceso gradual.
Y luego, ¿qué hacen? Y luego que el fundador tiene éxito, proclama que fue ayudado por el creador. Pero la forma de vida que se origina genuinamente de Dios surge de manera instantánea. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, Dios dijo que haya y se creó. Tal como ocurrió con la creación del universo. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún ser humano puede decir, bueno, Dios me ayudó a crear el universo. No, Dios creó el universo. Entonces, por ejemplo, tenemos uno de los mandamientos de la Torá que testifica que Dios creó el mundo. ¿Saben ustedes qué mandamiento es ese que testifica que Dios creó el mundo? ¿Quién me puede decir qué mandamiento es ese? Shabbat. El Shabbat, exactamente. Shabbat testifica que Hashem creó el universo. ¿Entiendes? Shabbat testifica eso. La gente que no siente amor y deseo por el Shabbat, entonces no testifica que Dios creó el universo. Bien. El Talmud explica, Sanedrín 59a. Escuchen lo que dice el Talmud. Que aquellas misbot que fueron entregadas a los hijos de Noé, que nosotros estudiamos en la primera clase o en las siguientes clases, repetidas en el Sinaí, fueron entendidas como más equivalentes, aplicándose tanto a los judíos como a los no judíos. O sea que las leyes de Noé no son solamente para la gente del mundo, sino que el pueblo de Israel también debe de seguir estas mismas leyes. Pueblo de Israel. Las 7 leyes de Noé. Bien, entonces ya estudiamos la sección 5. Por aquí tenemos un pequeño resumen. Durante la revelación de Sinaí, todo el pueblo judío oyó a Dios declarar. Fíjense bien, durante la revelación de Sinaí, todo el pueblo judío oyó a Dios declarar los 10 mandamientos o las 10 alocuciones, o por lo menos los 2 primeros de los 10 mandamientos, de acuerdo con la última opinión de Rabbi Simla en el Tratado de Makot. Los otros 8 mandamientos fueron transmitidos por Moshe. Estos enunciados comunicados a todo el pueblo comprendían todo el respeto de las 613 misbot. Toda la ley judía tiene sus raíces en lo que fue enseñado en el Sinaí. En ese momento, la ley judía se volvió obligatoria y el judaísmo nació como una religión. ¿Cómo? No que es una religión, sino cómo. Bien, entonces, anoten esta sección para la siguiente clase. Buenas, sí. Esta clase de hoy fue la número 6, pero la parte 2 del Monte Sinaí. La clase siguiente es la clase número 7, la sección 5, 40 años en el desierto. Sí, entonces ya de este material nos queda para la siguiente semana la sección 5, que ya José habló qué número de clase corresponde al video, con respecto al video. 40 años en el desierto. Vamos a hablar de este tema. 40 años en el desierto, en la siguiente clase que tenemos por aquí. Mírenlo aquí. Todo esto. Puede parar la grabación, maestro. Si no hay preguntas, puede parar la grabación. Si hay preguntas, déjenle la grabación para poder tenerlas ahí permanentes.
Bien, si hay preguntas, este es el momento, en caso de que haya preguntas. Bien, preguntas, comentarios. La mayoría de la gente que está se fueron. Adelante, José. Pero ven acá, y ese Nicolás que está ahí detrás de... Pero ven acá. Así es, mi estimado. Un placer verlo. Mi hermano Nicolás, míralo ahí. Ese de lo mío. ¿Todo bien? Sí, no. Cercano, Bueno. cercano. Mi hermano Nicolás. Estamos por aquí. Qué sorpresa. Estamos presentes aquí. Tremendo, de verdad. Ya. Bien, tenemos preguntas para esta parte. No sé si José Luis, José, está calladito ahí. Sí, yo tengo preguntas. Miren mi mano levantada. Ah, ok. Sí, maestro. Yo, maestro, estoy aquí para aprender. Estoy escuchándole a ustedes que acabé de comer un pescado José, ahí con plátano, con unas alturas. José vino humilde, aparte de que estás alto. Tengo unas alturas muy fuertes. Cuando están a esa altura, maestro, uno no quiere ni hablar. Bueno, mi pregunta es que ¿cómo entonces, cómo llega al mundo judío? O sea, ¿cómo se establece ya que se dice esto es halajá? O sea, este es nuestro libro de halajá o este es la halajá. ¿En qué momento se establece? O si fue en el momento que se hace el Shulchan Aruch. Eso es un proceso muy largo. Eso es lo que estoy viendo. Pues con la clase de hoy ya, con las demás clases lo he estado viendo, pero ya hoy llega a la conclusión que el proceso halaico conllevó demasiado tiempo. Pero respóndame, por favor. Eso es un proceso muy largo, primero. Y la razón es bastante simple. Hashem fue comunicando su mensaje a través del paso del tiempo. Entonces, algunas personas lo entendían, no todas las personas. ¿Entienden? Por ejemplo, cuando la gente lee la palabra pecado en el Nuevo Testamento, la gente generaliza y piensa que los griegos tenían esa palabra, o los romanos, o los asirios. ¿Entiende? Esa gente no tiene la palabra pecado. La palabra pecado es judío. ¿Entiende? ¿Qué le importaba a un romano o a un griego que un judío comiera cerdo? Usted se imagina que que un judío, como tenía en el gobierno romano pagano ahí, fuera y le dijera a un judío a una autoridad romana, mira, fulanito comió cerdo. ¿Qué le diría el romano? Le diría que se lo coma todo. ¿Entiende? Entonces, la Torá no se puede vivir si no hay un gobierno instalado en Israel, un gobierno que dirija la ley, que siga la halajá. ¿Entiende? Entonces, eso es un proceso evolutivo que surgió a partir de cada época en que el pueblo de Israel fuera sobreviviendo. ¿Entiende? Por ejemplo, nosotros tenemos que... Maestro, perdón, se pudiera decir también que mientras fueron comprendiendo los mandamientos, también fueron entendiendo las halajá y eso. Sí, a medida de que van estudiando. Por ejemplo, hay un midrash que dice del capítulo 1 del libro de Yehoshua, de Josué, dice que cuando Moshe murió, a Yehoshua se le olvidaron 3,000 leyes de la Torá por el dolor de que había muerto su maestro, Moshe.
Y el pueblo quiso matar a Yehoshua porque no sabía cómo dirigir el pueblo. Y entonces Yehoshua le pidió a Hashem que se la revele, las 3000 leyes. Y Hashem le dijo, no puedo revelártela porque la Torá es de Moisés. Ahora, ¿qué le dijo Hashem a Yehoshua? Le dijo, ahora te mando que te esfuerces y seas valiente y no apartes de ti este libro de la Torá para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. En él meditarás de día y de noche. Entonces, aquí Hashem le dice a Yehoshua que estudie la Torá. No le dice, métete 4 días de ayuno para cuando tenga la cabeza loca, te salga mimita en la cabeza y empieza a recibir revelación, porque está muerto del hambre. No. Porque con 4 días de ayuno, óigame, usted le salen cosas en la cabeza, porque entiende, está maltratando el cuerpo. Ahí te puede salir todo tipo de revelación. El problema es si son de verdad esas revelaciones. ¿Entiendes? Entonces, Hashem, el santo bendito sea, mandó a Yehoshua a esforzarse, a estudiar la Torah. Y si Dios le dijo a Yehoshua que estudie, ¿qué no nos dirá a nosotros hoy en día? Entonces, el proceso de la halajá fue un proceso largo. Cuando Rabí Yehuda Hanasi en el siglo tercero ya, los años 210, empezó a escribir la halajá, empezó a escribir la Mishnah. Luego vinieron los sabios después de ellos, los Amoraín de Babel, los sabios de Babilonia, y empezaron a entender lo que dijeron los primeros sabios. ¿Entiendes? Luego, el fenómeno de los Tanaín, primero los Anshe Knesset Gedolah, los hombres de la gran asamblea, el Sanedrín, luego los sabios que vinieron después, los Tanaín, luego vinieron los Amoraín a entender lo que dijeron los primeros sabios, luego vinieron los Saboraín a interpretar lo que dijeron los Amoraín. Los Saboraín fueron los que utilizaron la lógica para entender la Torá. Luego vino otro movimiento que se llamaban los Geonim a estudiar lo que dijeron los sabios de los sabios de los sabios de los sabios, de los comentaristas, de los comentaristas, de los comentaristas, de los comentaristas, de los comentaristas. Luego de los Geonim vinieron los Rishonim. Y luego de los Rishonim vinieron los Ajaronim y luego los Posquín. Toda esa cadena de sabios tratando de estudiar todos los textos, todos los temas que están en la Torá. ¿Entiende? Leer los 10 mandamientos y tradición oral hace que la gente se equivoque. Porque tú le preguntas a una gente, dime el primer mandamiento de los 10 y te dicen, no tendrás otros dioses delante de mí. Ese es el segundo. ¿Entiende? El 90% de la gente cristiana, tú le preguntas, dime el primero de los 10 mandamientos y te van a decir, no tendrás otros dioses delante de mí. Pero ese no, amar a Dios sobre todas las cosas. No, ya eso es una loquera. El que te diga eso ya es una loquera. Ya. Pero usted sabe que eso es lo que dice, maestro. Ellos no saben que eso es amar tu Dios y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los primeros mandamientos de ellos. El primero en decir eso se llamaba Yehoshua Ben Sirá. Eso ni siquiera aparece en la Torá. Eso ni siquiera aparece. Bien, entonces, el primero es yo soy el Señor tu Dios. ¿Entiendes? Eso significa leer los 10 mandamientos o la dialocución con tradición oral o con halajá. Y un mandamiento tan simple como no matarás, no asesinarás, porque se puede matar. ¿Entiendes? Se puede matar en defensa propia. Lo que no se puede es asesinar sin ningún motivo. ¿Entiendes? El mandamiento que dice no robarás no hace referencia a robarse un celular, a robarse un objeto. No robar no quiere decir eso ahí. No robar quiere decir ahí en ese texto
no secuestrar a una persona y pedir un rescate por esa persona. Eso es no robar en los 10 mandamientos. ¿Y cómo se puede comprobar que ese mandamiento dice eso? Porque eso no se refiere a objetos. Los 10 mandamientos está hablando de los mandamientos que están relacionados con Dios, los primeros 5. Y lo segundo es, los 5 mandamientos siguientes están relacionados con el hombre. Si ustedes lo calculan, se van a dar cuenta. Cuando dice, no dirá falso testimonio contra tu prójimo. Eso no es de hablar mentira que está hablando ahí. Eso está hablando de que cuando una persona es citado a una corte a dar un testimonio, que no diga falso testimonio sobre el tema que a usted le están preguntando. No está hablando de hablar mentira. O sea, tiene que ver con la mentira, pero no es específico. Es cuando estén en una corte hablando. Entonces, la persona que estudia la Torah sin tradición, sin la Mesorá, se va a equivocar de una vez. Entonces, la alajá es un proceso larguísimo de estudio. Un proceso súper largo. Ya tú sabes, Vladi, prepárate. Eso hay que estudiar y se va por ahí. Estamos aquí, José, y tenemos vida. Abre todavía. tu boca, Carlos. José Luis levantó la mano, denle un chance. Abre tu boca, Carlos. No, aquí escuchando porque creo que estarán estos tigres pensando atracar si ha dicho, como ya eso no es robar. No van a secuestrar, pero van a atracar hasta más no poder. No, espérate. Robar aparece más adelante en la Parashá Mishpatim y dice que el que roba tiene que agregar una quinta parte a lo que robó, acuérdense. Ahí aparecen ya las leyes del robo. Parashá Mishpatim en Éxodo 25 ya. Y ahí para ¿Entiendes? Lo que pasa es que hoy en día di que la gente roba y se arrepienten y no devuelven los robados. Pero tiene que ya devolverlo, los robados. Los evangélicos cuando se convierten y van a la iglesia y empiezan a dar testimonio. Maestro, pare la grabación, al favor. Que este hombre viene